Noches en las que el destino decide marcar a generaciones enteras. Lima, 17 de diciembre de 1996, 8:23 de la noche. Un distrito que nunca duerme, una residencia que siempre brilla. La casa del embajador japonés Morihisa Aoki, un pequeño palacio diplomático convertido en escenario de una celebración exclusiva. Políticos, empresarios, diplomáticos, jueces, miembros del gobierno, todos reunidos en un ambiente elegante, impecable y casi perfecto. Dentro estaba el vicepresidente del Perú, Francisco Tudela, parte clave del gobierno Fujimori. Estaban ministros, congresistas, magistrados, militares de alto rango, pero ninguno sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Afuera, el silencio de San Isidro parecía inofensivo, pero debajo de ese silencio había algo avanzando, algo oscuro, algo inevitable. A las 8:23 de la noche todo cambió. Un estruendo abrió la noche en dos. El portón principal explotó como una puerta del infierno. Fuego, humo, gritos. 14 terroristas del MRTA, liderados por Néstor Serpa Cartolini, irrumpieron con fusiles, granadas y máscaras improvisadas. El embajador cayó al suelo. Tudela fue empujado contra una pared. Los gritos de los invitados se mezclaban con el eco de los disparos. El Perú había entrado en su crisis más larga y más oscura en décadas. En ese instante empezó una batalla invisible. El tiempo contra el terror, la paciencia contra la muerte y el silencio contra la historia. Los terroristas aseguraron los salones, cortaron comunicaciones, agruparon rehenes. Desde fuera, las fuerzas del Estado apenas podían entender lo que estaba ocurriendo. La noticia llegó a los noticieros en minutos. El mundo miró hacia Lima y el Perú quedó paralizado, porque esa noche no era solo un secuestro, era el prólogo de una operación imposible, una operación que nadie imaginaba, una operación que estaba a punto de convertirse en mito. Chavín de Huántar aún no tenía nombre, pero la tierra ya estaba escuchando. Lo que siguió fueron 126 días de tensión absoluta, 4 meses en los que el Perú sintió que su corazón latía a través de una pared, y en esa pared estaban los fusiles del MRTA. Los rehenes pasaron de más de 400 personas a 72, tras varias liberaciones estratégicas en enero y febrero de 1997. Entre ellos estaban Francisco Tudela, el embajador Aoki, el ministro Domingo Palermo, magistrados de la Corte Suprema, oficiales de la policía, diplomáticos. La residencia dejó de ser un hogar diplomático, ahora era una prisión con reglas nuevas. Las reglas del MRTA. Los terroristas establecieron rutinas, horarios para dormir, horarios para comer, vigilancia por turnos, rondas internas y lo más extraño, partidos diarios de fulbito. Sí, en medio del secuestro más grave en la historia del Perú, el MRTA jugaba fútbol todas las tardes a ritmo casi militar. Para ellos era un gesto de poder, para los rehenes un recordatorio de que la vida seguía aunque estuviera secuestrada. Las cadenas internacionales transmitían imágenes de la residencia, periodistas rodeaban las calles cercanas. Lima vivía una tensión insoportable. Se escuchaban explosiones a lo lejos que luego se confirmaban como ensayos de demolición, pero nadie sabía la verdad. Mientras el MRTA jugaba fútbol, debajo del suelo comenzaba a gestarse un secreto que iba a redefinir la historia militar del Perú. Una operación tan precisa, tan arriesgada, tan imposible, que parecía escrita por el destino mismo. Mientras los terroristas dormían, comían, negociaban y hablaban con la prensa. La situación, por cierto, extrema, y entonces ha sido una medida de fuerza para sacar a nuestros compañeros de esas prácticamente tumbas para seres vivientes. Y antes de pasar a las preguntas, señores periodistas, decirles que no haya derramamiento de sangre de los civiles que en ese momento estaban reunidos. Señores, hasta ahora yo lo único que les puedo decir es que ha habido un primer contacto con el interlocutor oficioso, es algo que ustedes saben. Se han recepcionado nuestras solicitudes,
nuestros planteamientos que son de conocimiento público, y en esa situación simplemente se está. ¿Ustedes ven avances por parte del gobierno? ¿Y qué avances, los que se puedan saber? Bueno, lamentablemente, hoy nos hemos enterado de una entrevista ante la agencia EFE de España, de parte del señor presidente de la República, que, bueno, sus expresiones siguen siendo confrontacionales, usando los mismos adjetivos, y entonces, en ese marco, yo no veo una solución inmediata. En otro lugar del país, bajo luces amarillas y planos manchados de polvo, se estaba tomando una decisión que el mundo jamás olvidaría. Mientras el Perú miraba la residencia sitiada por fuera, lo verdaderamente importante ocurría debajo. Todo comenzó en secreto, casi como un susurro, a inicios de enero de 1997, en un pequeño cuarto subterráneo del comando del ejército. Un grupo de ingenieros militares escuchó una frase que no olvidaría jamás: vamos a entrar por abajo, nadie debe saberlo, nadie. La idea era tan peligrosa, tan improbable, tan arriesgada, que parecía sacada de un libro prohibido, pero el gobierno no tenía más opciones. El MRTA no cedería. Las negociaciones se habían vuelto un juego psicológico sin salida. El tiempo se agotaba, así que el Perú comenzó a excavar en silencio, en secreto, en la oscuridad absoluta. Los trabajos se hicieron durante la madrugada y la tarde, cuando el ruido del tráfico podía camuflar vibraciones. Las herramientas se envolvían en telas gruesas para que no resonaran. El golpe de cada pala era cronometrado con el paso de buses y camiones en la avenida Peset. Los vecinos sintieron extraños temblores, pensaron que era construcción privada. Nadie imaginó que debajo de sus jardines avanzaba una operación que cambiaría la historia militar del país. Los túneles crecían, 1 metro al día, a veces menos, a veces más. El terreno era complicado, húmedo, impredecible, pero los ingenieros sabían lo que hacían. Sabían que la mínima falla significaba el colapso del túnel y la muerte de todos. A medida que se acercaban a la residencia, los comandos empezaron a escuchar vibraciones arriba, risas, pasos, discusiones, el bote del balón de fulbito contra el suelo de madera, las zapatillas de los terroristas corriendo de un lado al otro. Los rehenes tenían miedo, los terroristas tenían control, pero debajo había hombres dispuestos a morir por sacarlos de allí. Los soldados dormían poco, comían casi nada, el aire era pesado, casi irrespirable, pero la misión estaba viva. En un lugar secreto se levantó una copia a escala real de la casa del embajador japonés. Mismos pasillos, misma escalera, mismos muebles, misma distancia entre columnas, mismas ventanas. Los comandos ensayaron cientos de veces la operación final: dónde entrar, dónde girar, cómo avanzar, cómo disparar, cómo rescatar. Era precisión quirúrgica. No cualquiera podía ser parte de los comandos Chavín de Huántar. Este era un grupo formado por hombres que conocían el miedo, pero no le obedecían. Eran soldados del ejército, la marina y la FAP. Cuerpos entrenados en silencio, precisión, explosivos, rescate, infiltración y combate cercano. Entre ellos estaban el coronel Juan Valer Sandoval, un hombre considerado leyenda dentro de las fuerzas especiales. Valer era liderazgo puro, calmo, decidido, letal cuando debía serlo, pero humano en los momentos que lo exigían. Sabía que esta misión podía costarle la vida y aún así fue el primero en ofrecerse. El capitán Raúl Jiménez Chávez, valiente hasta la médula, preciso como un bisturí, el tipo de soldado que entraría al infierno si se le ordenan. Ambos se convertirían en héroes inmortales. Durante semanas, los comandos vivieron en simuladores de combate, corrían con equipo completo, ensayaban explosiones, practicaban rescates, entraban y salían de la réplica de la residencia con los ojos vendados, repetían movimientos hasta que se volvieran instinto. Los instructores decían: entran vivos, pero puede que no todos salgan. Ellos asentían, nunca dudaron. A mediados de abril, los túneles estaban listos, solo faltaba la orden. Los comandos respiraban tierra, vivían bajo tierra, escuchaban
escuchaban al MRTA desde abajo sabían que estaban a días de la verdad. Mientras tanto, arriba, los terroristas jugaban fútbol, conversaban, cocinaban, hablaban con periodistas, se sentían invencibles. No sabían que el suelo tenía oídos, no sabían que el Perú estaba debajo, no sabían que su tiempo se estaba acabando. 22 de abril de 1997, 3:23 de la tarde, a las 3 p.m. Lima estaba detenida, pero nadie lo sabía. Ese día, como siempre, los terroristas del MRTA jugaban su partido de fulbito dentro de la residencia. Esa rutina, ese detalle casi insignificante, fue la pieza que faltaba para el golpe final. Los comandos ya estaban en posición, respirando a milímetros del piso, esperando esa única frase que separaba la historia del destino. Dinamiten los túneles, procedan. A las 3:23 la tierra rugió. No fue una explosión, fue un nacimiento, una tormenta de fuego que levantó el suelo como si el Perú hubiera decidido romper su propia piel. El piso estalló, las tablas volaron, las paredes vibraron como si el tiempo se quebrara. El MRTA quedó paralizado. Los rehenes se tiraron al suelo sin entender qué pasaba. Y entonces, como sombras salidas del infierno, los comandos emergieron de la tierra, rápidos, precisos, letales, invencibles. La operación Chavín de Huántar había comenzado. Los terroristas no tuvieron tiempo de reaccionar. El eco de los disparos retumbó dentro de esa casa embajada como un latido violento. Los comandos avanzaron divididos en equipos. Equipo Alfa, rescate directo. Equipo Bravo, neutralización del MRTA en la sala principal. Equipo Charlie, búsqueda de rehenes dispersos. Equipo Delta, apoyo táctico desde el segundo nivel. En medio de la operación, el coronel Valer encontró al rehén Carlos Justi herido y desorientado. En ese instante, un terrorista oculto le disparó. Valer cayó, pero antes de tocar el suelo, se aseguró de que Justi fuera evacuado. Ese gesto se volvió eterno. Minutos después, el capitán Jiménez Chávez se enfrentó a otro terrorista que intentaba activar una granada. Jiménez disparó, neutralizó la amenaza, pero recibió un tiro mortal en el proceso. Murió cumpliendo la misión, murió por el Perú. El Perú perdió a 2 héroes y ganó una leyenda. En menos de 40 minutos la operación terminó. Los 14 terroristas del MRTA fueron abatidos. 71 de los 72 rehenes sobrevivieron. Los comandos emergieron cubiertos de polvo, sangre y gloria. Pero la historia no terminó allí. Si esta historia te está envolviendo, no olvides suscribirte. Lo que viene es aún más impactante. Lo que nadie vio, lo que nadie dijo, lo que quedó enterrado cuando las cámaras llegaron, cuando los periodistas empezaron a rodear la residencia, cuando el mundo celebró uno de los rescates más exitosos de la historia. Los comandos ya sabían algo que jamás dirían en público. Allí adentro hubo cosas que nunca se contaron, hubo preguntas que nunca se respondieron. ¿Todos los terroristas murieron en combate? ¿Hubo ejecuciones después de la explosión? ¿Qué pasó realmente en la sala japonesa? ¿Por qué algunos cuerpos tenían más impactos que los reportados? ¿Qué órdenes circularon que jamás fueron escritas? ¿Qué dijeron los rehenes que nunca salió en ningún informe? Algunos soldados aseguran haber escuchado algo más arriba del suelo, después de la explosión. Ruidos que no encajaban, voces que no pudieron identificar, silencios que no tenían explicación. Pero todos, absolutamente todos, callaron. ¡Plegaria al comando! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aún no somos! ¡Aún no somos! ¡Lo que queremos ser! ¡Lo que queremos ser! ¡No somos! ¡No somos! ¡Lo que debemos ser! ¡Lo que debemos ser! ¡Ni somos! ¡Ni somos! ¡Lo que vamos a hacer! ¡Lo que vamos a hacer! ¡Pero gracias, Señor! ¡Pero gracias, Señor! ¡Por no ser! ¡Por no ser! ¡Lo que antes éramos! ¡Lo que antes éramos! Al subir a la segunda planta se vio una situación de que bastante confusa, ¿no?
tuvimos que subir casi a rastras y llegar inmediatamente a la segunda planta porque la misión así lo imponía, ¿no? Ingresamos escaleras, segunda planta, y me dirigí a la habitación que tenía que hacer. Estuvimos dispuestos a entregar nuestra vida, quienes estuvimos dispuestos a dejar nuestro cuerpo en esa embajada, quienes estuvimos dispuestos a dejar nuestra sangre por evitar la sangre de nuestros compañeros, somos juzgados el día de hoy. Es contradictorio, completamente contradictorio. Estamos completamente convencidos que al término de todo esto saldrá la única verdad que nunca dejó de ser, que fue una operación magistral, que fue la mejor operación, que estuvo basada en un profundo amor por nuestra nación, en un profundo respeto por la vida humana. Chavín de Huántar no fue solo una operación, fue un pacto entre la gloria y la sombra, entre la victoria y la cicatriz, entre la verdad y lo que el país no estaba preparado para escuchar. Y ese pacto sigue enterrado bajo tierra, allí donde empezaron los túneles, allí donde murieron Valer y Jiménez, allí donde el Perú decidió cambiar su destino. Y así terminó la operación Chavín de Huántar, aunque en realidad nada terminó aquel 22 de abril de 1997. El edificio fue reconstruido, los túneles sellados, los informes archivados, pero la tierra nunca olvida lo que vio. En esos túneles quedaron secretos, quedaron preguntas, quedaron sombras, y mientras exista una sola duda sobre lo que realmente ocurrió, esta historia seguirá respirando. Algunos lo llaman gloria, otros lo llaman verdad, otros los llaman silencio, pero para el Perú, Chavín de Huántar es una cicatriz sagrada, un recordatorio del día en que un país entero decidió no arrodillarse. En esta operación Chavín de Huántar, lamentablemente, han habido algunas víctimas. Entre los rehenes se encuentra como fallecido el doctor Carlos Yusti Acuña, magistrado de la Corte Suprema. Expreso en nombre de la nación mis sentidas condolencias a los familiares del doctor Yusti. De otra parte, dos bajas muy penosas: el teniente Raúl Jiménez Chávez y el comandante Juan Valer Sandoval, miembro de la seguridad de mi hijo Casey. A ellos también, a sus dedos, y más, sintió pensar. Esta fue la historia no contada de Chavín de Huántar, y prepárate porque lo que viene para este canal hará temblar aún más las sombras de nuestra historia. Suscríbete, la verdad recién comienza. El miedo existe. ¿Quién podría decirle que no tiene miedo? La particularidad es que sabemos sobreponernos a ese miedo, sabemos sobreponernos a ese momento y pensar con cabeza fría. Bajo la tierra temblaba el país, un eco oculto que pedía salir, sombras en lucha buscando la luz, pasos de guerra sostienen la cruz, noche de hielo quebrando la fe, túneles vivos tratando de nacer, manos de acero rompiendo el dolor, golpes que abren senderos de honor. Nadie imagina lo que allí quedó, lo que el silencio secreto guardó, en la oscuridad donde el miedo cayó, una llama eterna volvió a arder.
nación lista para nacer. Desde la sombra brotó el valor, rompiendo el miedo en un solo temblor. Chavín de Huántar, fuego inmortal, eco de fuerzas que no morirán. Valera avanza sin miedo a perder. Jiménez rompe el destino también. Dos que cayeron cumpliendo su ley. Dos corazones que el tiempo honró. Voces silentes pidiendo salir. Ojos que esperan volver a vivir. La patria entera escuchó latir. Un golpe noble que quiso existir. Oh, desde las sombras renace el cantar. Oh, lo que callaron vuelve a brillar. Oh, desde la tierra comienza a brotar el pulso vivo de la libertad. Bajo la tierra surgió la luz, cuando la noche ordenó retroceder. Pero este pueblo jamás se rinde, siempre está listo para volver. Chavín de Huántar, rugido final, memoria eterna del bien y del mal. Somos la llama que no se apaga, somos el grito del Perú inmortal.